Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presente hoy, en esta oportunidad en diferido, pero igual estar ahí mostrando el apoyo para este evento. Quiero agradecer especialmente a Hugo Soto por la invitación, por haber confiado en mí y por haber pensado en mí como una opción para formar parte de este evento, así que muchísimas gracias por ello. En el día de hoy voy a estar hablando y compartiendo con ustedes algunas ideas en relación a lo que es la aceptación, el proceso de aceptación desde la terapia de aceptación y compromiso. Voy a estar compartiéndoles ahí pantalla para que puedan ya empezar a ver todo lo que tengo ganas o me gustaría poder compartir con ustedes. Pero antes quisiera presentarme brevemente para quien no me conozca. Mi nombre es Gabriel Genice. Soy psicólogo, doctor y postdoctor en psicología, poseo una especialización en terapias contextuales conductuales. También soy magíster en psicología clínica infanto-juvenil y poseo una especialización en terapia en psicoterapia individual y grupal y entrenamiento en terapia de familia en el Instituto Ackerman en la ciudad de Nueva York. Soy director de la especialización en psicoterapia infanto-juvenil de la Universidad de Flores en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y también soy profesor titular de las materias psicoterapias 1 y 2 de la misma universidad. Y también soy director del Centro de Salud Mental que se ubica aquí en la ciudad de Buenos Aires, TCM Terapia Cognitiva. Allí en la diapositiva pueden ver un código QR. Ese código QR los va a dirigir directamente hacia mi perfil de Instagram profesional, en donde suelo normalmente compartir información y poder divulgar un poco acerca de las terapias contextuales y conductuales. Así que los invito a que me puedan seguir y apoyar ese proyecto, como así también si tuvieran alguna duda, alguna pregunta posterior a esta presentación, puedan hacerlo a través de ese canal sin ningún tipo de problema. Dicho eso, entonces vamos a avanzar un poco hacia lo que es la presentación del día de hoy y la hoja de ruta acerca de qué vamos a estar conversando en esta ponencia. En primer lugar, vamos a intentar hacer una definición acerca de lo que es el proceso de aceptación, ¿sí? Y cómo entendemos desde ACT este proceso. Así también vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que tenemos que aceptar o qué es lo que proponemos aceptar desde la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a hablar acerca de los mensajes terapéuticos que como terapeutas tratamos de transmitir en los procesos de psicoterapia con nuestros consultantes y finalmente vamos a dar un espacio para hacer un cierre y conclusión acerca de la ponencia. Vamos a iniciar un poquito acerca de esta ponencia y como pueden ver, permítanme contarles un poco acerca de lo que de qué quiere decir esta diapositiva. La realidad es que la definición de palabras se encuentran vinculadas al contexto, ¿no es cierto? Esto significa que la palabra como tal, o mejor dicho, el significado de la palabra puede cambiar según la situación. Por ejemplo, si yo digo la palabra carta, puede hacerlos pensar en una hoja de papel escrita por una persona hacia otra, como es el caso de la primera imagen. También podría hacerles pensar en una carta de una baraja de naipes, como en la segunda imagen, o incluso podría hacerlos pensar en un menú de un restaurante si es que, por ejemplo, se encuentran algo hambrientos, como es el caso de la última imagen. La palabra carta puede ser usada para describir diferentes cosas y el contexto es lo importante acá para ayudar al oyente a comprender el significado. Todo este ejemplo es para ir aterrizando un poco en el concepto de aceptación, ya que en ese sentido puede ser algo similar. Ustedes pueden llegar a tener su propia definición de la palabra aceptación, pero en el contexto de ACT puede llegar a tener una definición u otro significado. En ese sentido, hablamos de que aceptación implica contactar activamente con experiencias psicológicas de manera directa, completa, sin defensas innecesarias y al mismo tiempo comportarse de manera efectiva. Dicho de una manera un poco más sencilla, aceptar consiste en adoptar una postura intencionalmente abierta, receptiva, flexible,
no evaluativa con respecto a las experiencias del momento presente, cuando hacer esto nos implique dirigirnos hacia lo que podemos considerar como una vida significativa. Tengan en cuenta algo muy específico de la definición de aceptación desde una perspectiva ACT. Lo que se acepta son experiencias psicológicas, y esto me van a escuchar decirlo en más de una oportunidad en la ponencia del día de hoy. Estamos hablando de emociones, de sensaciones, impulsos, flashbacks y otros eventos privados. Estamos hablando de la voluntad de tener estas experiencias sin intentar controlarlas. Es importante resaltar el enfoque en las experiencias psicológicas para la aceptación, porque la aceptación puede ser criticada de manera particular si no se comprende la definición en el acto. Cuando sentimos malestar psicológico, nuestra mente y nuestra historia conspiran para que hagamos algo al respecto. Piensen por un momento en todas las veces que compartieron con un ser querido que estaban sintiendo algún tipo de malestar, como puede ser enojo, preocupación, ansiedad, miedo, cualquier emoción que comúnmente denominamos como negativa. Recuerden cuántas veces en esos casos les sugirieron llevar a cabo algún tipo de evitación o control del malestar, como por ejemplo distraernos. No pienses en eso. Vení, vení, vamos a hacer algo diferente. O minimizar el problema. No llores, dale, deja de llorar, no es para tanto eso, no seas exagerado. Podría ser incluso peor. ¿Sabes cuántas personas están sufriendo mucho más de lo que te está pasando a vos en este momento? Y tantas otras estrategias de evitación. Estas respuestas generalmente tienen buenas intenciones y surgen de los intentos de nuestro malestar con el objetivo de que éste se alivie. Pero el mensaje que está implícito en esas respuestas que recibimos y emitimos, porque ojo, nosotros también damos este tipo de comentarios o hacemos este tipo de comentarios. Si les doy un momento, seguro empiezan a recordar la cantidad de veces que hicieron algo parecido. Pero el mensaje que emitimos es que el malestar psicológico es un problema que debe ser resuelto en lugar de una experiencia humana a tener. Los intentos de control del malestar tienen dos problemas principalmente. En primer lugar, tienden a ser inefectivos, de corta duración y generan costos vitales. Por ejemplo, cuando el malestar es intenso, intentar distraerme, como por ejemplo mirar televisión, escuchar música, suele ser muy efectivo. Incluso si llegara a funcionar, lo haría por el momento en el que sostengamos esa conducta, en el momento en que dejo de escuchar la música o de mirar la televisión, el malestar tiende a regresar. ¿No les ha pasado alguna vez esto? Encima, lo que no nos cuentan es que mientras que realizamos estas conductas para evitar contactar con el malestar, lo que sucede es que nuestra vida de alguna manera se pone en pausa. En segundo lugar, los intentos de control de malestar suelen tener el efecto paradójico de aumentar. El ejemplo más claro, a mi gusto, es el de una persona, por ejemplo, con ataques de pánico. Esa persona, al no estar dispuesta a sentir taquicardia o palpitaciones, intenta controlar al máximo y por lo pronto cualquier variación normal de su ritmo cardíaco va a ser interpretada como algo peligroso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era estudiante de psicología, hubo una época
en la que tuve varios ataques de pánico. Y recuerdo que solía medirme la frecuencia cardíaca, tanto en las muñecas como en el cuello, de una manera súper, súper disimulada. Ya me había vuelto un experto en controlar mi pulso cardíaco de una manera en la que nadie se diera cuenta. Pero sin embargo, si bien notaba algo raro que sucedía en mi cuerpo, empezaba a desesperarme rápidamente y de manera interna, y empezaba a escuchar un mensaje de que necesitaba salir de ahí de alguna manera. Entonces, favorecer la aceptación en una persona puede liberarla para que pueda encaminar una vida con sentido. Aceptar el malestar es el camino más corto para realizar actividades valiosas y emocionalmente difícil, perdón. Y por otro lado, la aceptación también puede reducir notablemente el malestar. Y un punto importante a tener en cuenta es que si con nuestros pacientes hacemos hincapié en que la aceptación va a reducir ese malestar, entonces corremos el riesgo de que sea tomada como una estrategia de evitación. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado del modo tal en el que expresamos el por qué y el para qué de trabajar sobre procesos de aceptación. Porque lo que menos queremos en todo caso es que el mensaje que estemos transmitiendo a nuestros consultantes sea que aceptar implica evitar. Trabajar con aceptación involucra dos movimientos clínicos y veamos cuáles son ellos. En primer lugar, es necesario desmontar el plan general que establece que el malestar debe ser controlado. Queremos que los consultantes puedan identificar sus conductas de evitación como una parte de una estrategia que ha sido aprendida a lo largo de su vida y permitirles notar los efectos concretos de seguir esta estrategia. Un recurso técnico para trabajar aquí es la desesperanza creativa, como proceso que permitiría poder ayudar a soltar el componente de lucha de la evitación experiencial. En segundo lugar, necesitamos ocuparnos del aspecto de no disponerse a sentir el malestar. Para esto presentamos la aceptación como una forma viable de sentir malestar, una forma que implica bajar las defensas, de sentir el malestar de forma tal que la persona pueda enfocarse en vivir con mayor libertad. El foco clínico está puesto en la relación que tiene el sujeto con la experiencia dolorosa en general. Nosotros vamos a intentar generar una actitud de apertura amable hacia todas esas experiencias internas difíciles. Y esto implica trabajar el proceso de aceptación como una clase y nos permite no enredarnos en los detalles particulares de cada situación. Otro punto que es importante en todo esto es poder hablar acerca de lo que es la aceptación y la resignación, porque muchas veces estos conceptos vienen eh, tal vez sin quererlo, pero se puedan malinterpretar, se los puede asociar como algo que sea lo mismo. La realidad es que en la resignación experimentamos una experiencia interna que no queremos tener, pero que carecemos de opciones para poder evitarla. Es experimentar un malestar porque no nos queda otra alternativa. No se trata de estar dispuestos a experimentar ese malestar. Lo mismo sucede con la tolerancia al malestar. Se trata de soportar algo que no queremos, esperando que eventualmente eso pase. En la aceptación, experimentamos de una manera activa y abierta al malestar, sabiendo que hay alternativas, pero haciéndole lugar porque consideramos que es valioso hacer lugar a ese malestar. La aceptación como tal es un proceso activo. Entonces, si vamos a aceptar y si vamos a trabajar sobre un proceso de aceptación, una pregunta que suele surgir
Frecuentemente cuando comenzamos a enseñar ACT es justamente esto que ven en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? ¿Tengo que lograr que acepte la situación? En ese sentido, la aceptación es el proceso opuesto a la evitación. Por lo tanto, el término correcto a implementar o a utilizar sería aceptación experiencial, ya que lo que promovemos es la aceptación, como les dije, de las experiencias internas. Aceptación como proceso no se enfoca en las situaciones externas, sino en las experiencias internas que están asociadas. Cuando nosotros hablamos de aceptación ante una situación que enfrenta una persona, uno puede tildar como desagradable o como peligrosa. Hablamos de aceptar las experiencias internas que pueden funcionar como obstáculos para actuar en dirección a los valores de ese sujeto en ese contexto. Uno no acepta, por ejemplo, tener cáncer, sino que se aceptan las experiencias internas difíciles asociadas. Por ejemplo, acepta la ansiedad asociada, que podría funcionar como un obstáculo eventualmente para el tratamiento. Tampoco aceptamos evaluaciones, comparaciones o autodefiniciones, como por ejemplo, tengo que aceptar que soy un fracaso. Eso sería eventualmente incompatible con algo, porque estaríamos aceptando un juicio con el que la persona se encuentra fusionada. Entonces, una cosa es aceptar que mi mente me dice que soy un fracasado cada vez que intento hacer, por ejemplo, algo nuevo. Entonces, producto de lo que venimos conversando, se va desglosando un poco la idea del mensaje terapéutico que queremos transmitir. Cuando pensamos los mensajes terapéuticos relacionados a la aceptación, pensamos en dos conjuntos de estrategias relevantes. Uno que se encuentra vinculado con desarticular ese control de experiencia y el otro vinculado con el desarrollo del proceso de aceptación. Entonces, vamos a revisar brevemente cada uno de estos mensajes. Los pacientes suelen llegar a la terapia cargados de una larga historia de reforzamiento para la evitación experiencial, de modo tal que esas experiencias evitadas se vuelven más prominentes, generando un sufrimiento adicional al luchar. Tenemos que prestar atención a estas estrategias de evitación experiencial porque si esto no es abordado, el riesgo es que los recursos de flexibilidad psicológica se pongan al servicio de la evitación. El ejemplo que quizás más rápido se me viene a la cabeza es cuando los recursos de difusión se usan para intentar deshacerse de pensamientos incómodos o dolorosos. El procedimiento general para esto es ayudar a los pacientes a que identifiquen a las conductas que forman parte de una estrategia general de intento de control del malestar y poder ayudarlos a tomar contacto con los efectos de esa estrategia. Desde ya, este mensaje que les estoy comentando aquí no es algo que mencionaremos directamente con el consultante, sino que intentaremos ayudarlos a experimentar y a descubrir por ellos mismos. La desesperanza creativa, tal como la menciona Russ Harris, uno de mis autores favoritos, no es algo que hagamos una sola vez, sino que es algo que, o es un proceso que iremos revisitando a lo largo de todo el proceso terapéutico, probablemente en más de una oportunidad. Lo que sí, la diferencia es que en la medida en que vamos trabajando sobre este proceso y vamos avanzando, muy probablemente cada vez que visitemos ese proceso, esperamos que el proceso como tal sea cada vez más corto, ¿sí? La persona puede entender rápidamente lo que está haciendo y para qué lo está haciendo y avanzar hacia, por ejemplo, una acción comprometida. Una vez que la estrategia de control experiencial está debilitada o al menos no aparece como la única opción posible para lidiar con el malestar, es entonces
posible presentar una forma alternativa de sentir el malestar. Nuevamente, esto no es algo que le digamos directamente a nuestros pacientes, sino que los ayudamos a explorar experiencialmente. Ayudarlos a distinguir sensorialmente la diferencia entre evitar y aceptar una experiencia, a explorar las consecuencias en cada caso, a explorar cuál es más viable para avanzar, en definitiva, hacia una vida valiosa. Dicho eso, me gustaría enfocarme un poco en lo que tiene que ver con las interacciones que realizamos en sesión. Las interacciones en sesión relacionadas a la aceptación comprenden todas las conductas que el terapeuta realiza en relación al malestar propio del paciente. Todo aquello que el terapeuta, cada vez que el malestar aparece en terapia. En ese sentido, como terapeutas, intentaremos en que todas nuestras intervenciones modelen aceptación, que alienten al consultante a que actúe con aceptación. En definitiva, vamos a intentar que el consultante actúe como si las experiencias internas fuesen algo que se pueden experimentar sin defensa, algo que se puede vivir sin la necesidad de tener que calmar o de controlar. Por ejemplo, cuando en una sesión, perdón, ahí está. Les decía, por ejemplo, cuando en una sesión el paciente experimenta algún tipo de malestar, podemos invitarlo a compartir un minuto de silencio, un minuto de contemplación sobre lo que acaba de surgir. Y muchas veces avanzamos en querer resolver los problemas del paciente siendo poco consistentes con el modelo y alentando la evitación experiencial del paciente. Un minuto de silencio sin comentarios, análisis o racionalizaciones del malestar. Un minuto de silencio para poder respirar y recibir el dolor que la vida proporciona. Cuando el dolor aparece en sesión, puede ser útil tratarlo como algo que invitamos a observar y no como algo que invitamos a evitar, alejarse de. Dado que, por lo que venimos hablando, existen dos aspectos a trabajar en aceptación, hay dos grandes ejes temáticos para trabajar metafóricamente en este proceso. Por un lado están las metáforas que giran en torno al eje temático de abandonar de alguna forma el control que resulta inútil y contraproducente. Y un ejemplo típico para escenificar esta lucha es la metáfora de las arenas movedizas o el invitado indeseado. Estas metáforas intentan ilustrar el costo vital de intentar mantener algo a distancia y la posibilidad de permitirle estar en nuestras vidas, aun cuando eso no nos gusta. Por otro lado, están las metáforas que se enfocan en el aspecto de disposición del proceso. Estas metáforas giran en torno al eje temático de recibir o hacerle espacio con gentileza a un evento que surge ajeno a la voluntad definitiva de la persona. Un ejemplo bastante citado en la literatura y que en lo particular a mí me gusta mucho y quería compartirlos con ustedes es el poema que se titula La casa de huéspedes del poeta Rumi. Así que voy a leerlas para ustedes, perdón, voy a leer esta poesía para ustedes porque creo que es un excelente recurso para poder implementar con los consultantes. El ser humano es una casa de huéspedes, cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una mezquindad, cierta conciencia momentánea. Llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y acógelos a todos, incluso si son una multitud de lamentos que desvalija violentamente tu casa. Aún así, trata a cada huésped honorablemente, pues puede estar creando espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en tu puerta con una sonrisa e invítalos a entrar.
Sé agradecido con quien quieras que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Decirle al paciente que acepte la experiencia rara vez funciona. Tal como mencionamos, las estrategias de evitación suelen contar con años de historia de aprendizaje, por lo que necesitamos formas mucho más contundentes de transmitir esa idea. Por eso, privilegiamos las actividades y los ejercicios experienciales. Veamos un poco en qué consiste este proceso de desesperanza creativa. El objetivo aquí es acelerar el proceso de abandonar todo aquello que no está funcionando. En muchas oportunidades, el solo hecho de pensar en abandonar la agenda de control provoca en el consultante una sensación de pérdida y de confusión. Esta estrategia, a decir verdad, raramente, como les dije, es una intervención que única vez utilizamos en el proceso. Como les decía, por el contrario, es algo que vamos a visitar en varias oportunidades a lo largo del proceso terapéutico. Y como comentaba en la otra oportunidad, hace unos momentos atrás, lo que uno espera como terapeuta es que cada vez que uno visite nuevamente la desesperanza creativa, este proceso sea cada vez más rápido. Este mensaje terapéutico no es algo a decirle al paciente directamente, sino que es algo que tenemos que poder ayudarlo a experimentar y a descubrir por sí mismo. O sea, no queremos convertirlos o convencerlos, sino que queremos que puedan tomar contacto con su propia experiencia y saquen sus propias conclusiones. La desesperanza creativa como proceso es una consecuencia lógica de haber realizado una muy buena entrevista inicial, porque progresivamente el consultante puede ir dándose cuenta de su agenda de control y de lo inefectiva o ineficaz que puede haber sido a lo largo de este tiempo. Entonces, algunos mensajes terapéuticos que intentamos transmitir, como pueden ver, el plan de controlar el malestar no funciona. Para las experiencias internas, las estrategias de controlar el malestar no funcionan para las experiencias internas sin importar los esfuerzos. Luchar con las experiencias internas las vuelve más prominentes, se aumenta el malestar, el problema no es el malestar sino su intensidad, etc. La desesperanza creativa justamente es la actividad que utilizamos para desmontar o intentar desmontar la agenda de control que tiene arraigada el paciente producto de su historia de aprendizaje. Lo que vamos a hacer entonces es ir guiando al paciente a observar la historia de lucha con el malestar y los efectos que estos han provocado. Y en resumidas cuentas, ustedes pueden realizar muchísimas actividades, metáforas, ejercicios y demás vinculados a esa esperanza creativa, pero lo cierto es que todas las actividades, todas las preguntas, todos los ejercicios y demás se pueden resumir en estas tres preguntas. ¿Qué has intentado? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Y qué te ha costado? Los invito a que podamos revisar cada una de estas preguntas. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué has intentado? Para eso yo suelo utilizar un ejercicio, un anacrónimo, que me sirve bastante para poder recordar algunos puntos que quiero explorar en la entrevista inicial, que es un ejercicio propuesto o es una ayuda propuesta por Russ Harris, que tiene que ver con unir los puntos, o en inglés, como se llama, joining the dots. Es una forma bastante amigable esta para el trabajo con adolescentes y con adultos y jóvenes que nos permite identificar, comprender, organizar las estrategias de evitación del consultante. Cuando empezamos a hablar acerca de esta actividad, podemos hacerlo de maneras diferentes, de formas distintas de poder aproximarnos, como también poder incorporar este ejercicio a lo que podría ser la conceptualización desde la Matrix. ¿Sí? Podemos escribir el acrónimo en la parte, pedirle al paciente que poco a poco vaya completando cada uno de los puntos que componen este acrónimo. Entonces, veamos un poco de qué significa o qué implica esta idea de joining the dots.
Entonces la D hace referencia a la distracción. Por ejemplo, soñar despierto, hacer tareas, estar todo el día ocupado, compulsiones, limpiar, mirar películas, etc. La O hace referencia a la evitación excesiva, como por ejemplo la evitación por ausentarse, o, bueno, ausentarse de tareas, de clases, de exámenes y demás, y evitar la mayor cantidad de posibles rechazos que están asociados a esto. La T hace referencia a viajar en el tiempo, y esto tiene que ver con el rumiar, con el ojalá pasar a X o Y, ¿sí? Y por último, la S hace referencia a las autolesiones o a los daños contra uno mismo, como por ejemplo, bueno, consumo de alcohol, consumo de drogas, fumar, una actividad promiscua en relaciones sexuales, cortarse, etc. Luego de identificar qué estrategias dentro de DOTS utiliza el consultante, podemos consultarles y pedirles que evalúen los beneficios de estos comportamientos tanto en el corto como en el largo plazo. En sí, el objetivo de esta actividad radica en poder alentar al consultante que pueda ver de qué manera estos comportamientos obstaculizan una vida basada en valores. Esta exploración eventualmente lo que nos podría es ayudar a transformar estímulos de modo tal que DOTS y sus estrategias se terminen volviendo más aversivas, mientras que la vida basada en valores efectivamente pueda volverse mucho más apetitiva. La segunda pregunta, entonces, luego de qué has intentado, ¿sí? Es cómo te ha funcionado, ¿sí? Y esta es otra pregunta importante para el paso del proceso de desesperanza creativa. ¿Cómo te ha funcionado, tanto en el corto como en el largo plazo? Y aquí lo que queremos es poder validar que la mayoría de estas estrategias pudieron haber funcionado en el corto plazo, ofreciendo al consultante algún tipo de alivio momentáneo del dolor, pero también queremos preguntar de una manera compasiva y respetuosa cómo le ha funcionado ese comportamiento en el largo plazo. Si el malestar ha desaparecido o si ha vuelto, durante cuánto tiempo te ha funcionado esta estrategia en tu día a día, ¿sí? Para, por ejemplo, eliminar el miedo, la ansiedad, la tristeza, etc. Y por último, tenemos la pregunta de ¿qué te ha costado? Por lo que entiendo, venís luchando desde hace bastante tiempo, venís utilizando esta estrategia durante bastantes semanas y en el corto plazo entiendo que te ha funcionado, pero en el largo plazo entiendo que no. Entonces me gustaría saber qué es lo que te ha costado. Aquí la idea es tomarnos un tiempo para que el consultante verdaderamente se contacte con el costo, ¿sí? Si realmente funciona o no el comportamiento que vienen llevando adelante, si lo acerca o no lo acerca hacia sus valores. Resumiendo un poco entonces, nuestro objetivo consistirá en ayudar al cliente a notar las relaciones entre las clases funcionales específicas de comportamiento y las consecuencias problemáticas producidas por esta respuesta específica, y consideramos a una conducta problemática como aquella conducta que no funciona de una manera que el consultante espera, ¿sí? Funcionando, siendo más eficaz en el corto plazo que el largo, y no deja de nuestra meta o aquello que más nos importa a largo plazo. Es probable, aquí tenemos algunos de los mensajes terapéuticos, ¿sí? Y es probable que el consultante, luego de haber experimentado la desesperanza creativa, llegue eventualmente a la pregunta de, pero si esto no me funciona, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Entonces, allí será un buen momento, si surgiera esta pregunta, que sería lo ideal, sería un buen momento para introducir la idea de abandonar la lucha. Entonces sería algo así como necesitas dejar de hacer lo que venías haciendo. Este es el inicio al camino de la aceptación y de esta manera es posible presentar una forma alternativa de sentir el malestar con aceptación. También tenemos a la disposición, ¿sí? La aceptación se suele llamar disposición, ¿sí? Y se trata de aprender a sentir sin defensa, de recibir el malestar amablemente sin emitir conductas activas de control. Veamos un poco de qué va esto. La estructura básica de la disposición implica evocar un malestar, invitar al paciente a identificar las sensaciones físicas que constituyen el malestar, notar el rechazo o no,
de la disposición al malestar que se puede percibir bajo la forma de tensión física o de impulso a la acción, alentar al paciente a dejar ir la lucha y aproximarse a esas sensaciones con gentileza y o curiosidad. Mientras también se experimenta invitar a notar cualquier indicio de lucha o activamente alentar a soltar. Tenemos distintos ejemplos que podemos poner en marcha para trabajar la disposición y que pueda el paciente experimentar la disposición al malestar y a vivir y experimentar el malestar. Esta imagen hace referencia a una meditación guiada, un ejercicio de mindfulness guiado que tiene que ver con poder ayudar a las personas a comprender por medio de la experiencia las elecciones sobre las emociones, sobre las sensaciones. Sí, y básicamente lo que hacemos es pedirle al paciente que cierre los ojos y que pueda experimentar cómo es ser una alga marina dentro del océano, en las profundidades del océano, en donde le vamos presentando al paciente, esto lo hacemos parado, ¿sí? Porque vamos emitiendo, emulando el movimiento que hace la alga marina, el coral dentro del mar, y vamos haciendo distintos ejercicios mostrándole cómo es luchar contra un mar movido, con un mar violento, y cómo es experimentar ese mar violento sin la lucha, cómo es experimentar un mar calmo, etcétera, etcétera. Lamentablemente por la modalidad de esta exposición y por las características de la ponencia no les puedo o no podemos hacer el ejercicio, pero los invito a que puedan buscarlo porque seguramente lo van a encontrar, que está dando vueltas por internet y es un recurso muy interesante. Dicho esto, pueden tener aquí algunos ejemplos de esta meditación que les contaba, que es notar que la lucha contra las olas requiere de mucho esfuerzo, mucho más que permitirse a uno mismo moverse para un lado y para el otro con las olas. Gentilmente relacionamos este ejercicio con las emociones, permitiendo que las emociones vengan y se vayan, y eso hace a las veces de lo que es el movimiento de las olas, entendiendo que algunas veces las emociones pueden ser gentiles, pueden ser bonitas de experimentar, pero otras veces estas emociones pueden ser fuertes, pueden ser dolorosas, ¿sí? Y la idea es que moverse con las olas es siempre mucho más fácil que ponerse rígido y duro y luchar contra ellas. Entonces, la idea es hacer una analogía respecto de cómo es luchar contra ciertas emociones versus cómo es experimentar, vivirlas y transitarlas y dejarse llevar un poco por esa emocionalidad. Es así que llegamos entonces a el cierre de esta exposición, ¿sí? Entonces, sin antes terminar con algunos puntos claves que me gustaría mencionarles. En primer lugar, entender que la aceptación es básicamente no hacer nada cuando aparece el malestar. Practicar aceptación requiere una suerte de movimientos de sobrecorrección. No solo es permanecer con el malestar, sino que es aproximarse a él con amabilidad y con curiosidad. El objetivo aquí es ayudar al paciente a acercarse al malestar experimentándolo, sin lucha ni rechazo, con gentileza, compasión y con curiosidad. Y este es el aspecto de aceptación que se suele llamar disposición y que se trata de aprender a sentir sin defensa o habilidad de sentir un malestar y recibirlo amablemente sin emitir conductas activas de control o de rechazo. Llegamos así entonces al cierre, al final de esta exposición. Voy a dejar de compartir pantalla y espero verdaderamente que esta ponencia les sea de utilidad, que les sirva también como un espacio de curiosidad, de poder conocer, si es que no lo habían hecho, un proceso psicológico dentro de la terapia de aceptación y compromiso, a querer conocer más, a querer explorar más. Los invito a que puedan profundizar los saberes de este proceso y también a que me puedan contactar, como les dije, a través de mis redes sociales, sin ningún tipo de problema, si tuvieran alguna inquietud o quisieran conocer un poco más acerca del proceso, ya que suelo publicar con habitualidad en mis redes sobre distintos temas de arte. De verdad, agradecerles a todos ustedes, agradecerles a los organizadores. Espero que esta ponencia sea de utilidad y nos vemos dentro de muy
pronto. Que estén muy bien.